Me han invitado los amigos de Cajamar a hablar del agua y quería un poco comentar reflexiones que se me ocurren con el tema. Yo no he visto un recurso que sea más versátil que el agua. Cuando uno piensa en la tierra, que es un recurso limitado, la tierra no la puedes mover, no te la puedes llevar, sirve para lo que sirve, sirve para hacer olivos, sirve para hacer trigo, pero la flexibilidad que tiene el agua, que sirve para hacer tomates, para hacer maíz, para hacer naranja, para utilizarse en la parte alta de una cuenca, en la parte baja de la cuenca, para utilizar en un territorio, en otro, para la industria, para los sectores urbanos, esa flexibilidad cuesta mucho pensar en un recurso natural que tenga esa capacidad de producir riqueza en distintos sitios y en distintos sectores, ¿no? Pero además el agua tiene algo va más allá de la economía. O sea, el agua limpia, el agua transparente, al ser tan importante para el ser humano y para el medio ambiente, se convierte en algo que transmite valores y que hay un montón de una sociedad que quiere velar porque ese agua se utilice para el medio ambiente en vez de para usos productivos. Entonces llegamos al conflicto donde hay quien quiere utilizar el agua para usos económicos, hay quien quiere dejar el agua para que corra libremente por los ríos, y los dos llevan razón al final. O sea, al final hay que buscar un equilibrio que es tremendamente complicado. Ese equilibrio que es tremendamente complicado se va complicando con el paso de los tiempos, porque cuando uno ve lo que pasa en cualquier país, piensa en un país moderno como California, como España, como Australia, como Israel, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, como el agua cada vez es un sector más escaso, pero no por el cambio climático, que eso ya veremos cuando llegue, ¿no? El problema es que cada vez la sociedad es más rica y tiene más riqueza y tiene más necesidad de alimentos, quiere flores, quiere refrigerar las turbinas de una central térmica. Cada vez la economía, al ir creciendo, va generando más demanda de ese agua, y como el agua es la misma que había antes, empezamos a generar un conflicto cada vez más creciente entre los usos nuevos y los usos históricos. Eso también es algo que lo vemos en distintos países, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de España, vemos como hay usos históricos con todo el derecho del mundo en el interior del país, utilizando el agua para cultivos tradicionales como puede ser el arroz o el maíz, con todo el derecho del mundo a seguir cultivando el arroz y el maíz, pero aparecen usos nuevos, más productivos, más competitivos, con más valor añadido, y nos encontramos con el gran problema de cómo satisfacer una demanda social y una demanda económica, y donde va a haber ganadores y perdedores si el agua empiezan los distintos territorios a pelear por ella, ¿no? ¿Cómo han resuelto esto otros países? Pues de muchas maneras, pero nunca ninguna solución es perfecta, ¿no? En general, al final es un desafío social conseguir que el agua se utilice cada vez mejor. Eso se consigue con tecnología, pero la tecnología no es suficiente. Con la tecnología uno puede aprovechar el agua hasta el extremo, pero llega un momento de que no, y se puede incluso crear agua, ¿no? Porque podemos tener agua desalinizada, agua reutilizada, pero si uno mira qué aportación a los recursos tiene uno con este agua de usos no convencionales, como puede ser desalinización o regeneración del agua, es limitado. En un país como España eso es el 2, el 3, el 4, el 5%. Con eso no resolvemos el problema. Nuestro problema es una reasignación de los derechos, conseguir que el agua cada vez se utilice mejor, y no es solo un problema de tecnología, pasamos a un problema de definición de derechos, de gobernanza, de monitoreo, de controlar las extracciones, de evitar que se sobreextraiga. El problema se va complicando y cada día es más interesante, la tecnología es más potente, pero el problema sigue estando ahí, porque pasa un poco como por más que corra la tecnología, la demanda va por delante. Si somos cada vez más eficientes con los riegos por goteo, con el smart, con la agricultura de precisión, por muy eficientes que vamos ganando en ese ahorro del agua y esa eficiencia, la demanda va creciendo más todavía. Hay más europeos, más ricos, que quieren comer más sano, y eso hace que cada vez haya más demanda de esa agricultura mediterránea, esa agricultura rica y esa agricultura que requiere agua en un sitio donde no lo hay, porque tenemos el problema de siempre, el donde hay clima no hay agua, y donde no hay clima sobra agua. Entonces y no es tan fácil mover el agua de donde sobra a donde falta, porque
son distancias que exceden normalmente la capacidad técnica y la económica, y además llegamos al conflicto social diciendo que el agua es de este territorio o no es de este territorio. En general, como una reflexión, este problema de que cada vez el agua es más escasa va a ir empeorando y no tiene solución más que por la vía de un nuevo pacto social y entender que el sistema de gestión del agua es un sistema muy complejo donde no hay soluciones mágicas. Tenía un amigo de California, me decía, siempre hay alguien que cuando empezamos a hablar del problema del agua dice que hay un chivo expiatorio, es decir, alguien que es el malo de la película y además hay una solución mágica, ¿no? Por ejemplo, en Europa hace años que la solución mágica es subir el precio del agua y no es correcto, o sea, no es correcto porque cuando uno ve los precios del agua que se pagan en sitios como Israel o el sur de España, no hay mucho más capacidad de subir. Precisamente con precios muy altos sigue habiendo una enorme escasez, una enorme sobreexplotación. Luego el problema no es el precio del agua ni es la solución. En cuanto al chivo expiatorio, suele ser los regantes, que son el chivo expiatorio, son los malos de la película, pero vuelve a ser una simplificación porque no es así. El regante suele ser un uso secundario, es decir, que un uso donde hay una jerarquía, donde primero va el uso de urbano, doméstico, luego va el uso ambiental, los caudales ambientales, y del tercer uso, una vez que ya hemos satisfecho los usos ambientales y los usos urbanos, industriales, entonces aparece la agricultura. Es decir, cuando hay una sequía, enseguida se nota que el sector urbano no es afectado y el sector agrícola sí. Luego, el malo de la película no es el malo de la película, es el chivo expiatorio que se llama, ¿no? Pues eso es un poco el general. De todas formas, si a mí me preguntaran qué hay que hacer, pues hay que seguir apostando por más tecnología, más eficiencia, mejor hacer las cosas, pero que la parte social, el capital social, más gobernanza, más negociación, más ponerse de acuerdo, que cedan unos, que cedan otros, al final pasamos por más capital social y menos capital material, ¿no? Poco más, ¿no?